Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Uruguay está carísimo y cae la llegada de argentinos. En lo que va del año se fueron más de los que entraron. 4 de cada 10 argentinos son pobres. La inflación anual en ese país supera el 124%. Las encuestas señalan que el peso argentino se devaluará en un 45% antes de fin de año y la inseguridad se coló en el discurso electoral. Ante este escenario, varios argentinos buscaron estabilidad en otro lugar. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España confirman la tendencia. Desde 2017 crece de manera ininterrumpida la cantidad de argentinos viviendo en el país ibérico. Pasó de 70.221 a 97.257, o lo que es lo mismo, subió un 39%. En Uruguay la evidencia también viene demostrando esa fuga desde Argentina. Durante el primer año de la emergencia sanitaria por COVID-19, más de 6.800 argentinos solicitaron residencia en Uruguay. Al año siguiente, en el año récord, los pedidos crecieron a 12.489. Los medios hablan de boom, de la extensión de Punta del Este y de la ola. Uruguay venía siendo el quinto destino preferido de los argentinos. Solo lo superaban España, Brasil y Chile y también Estados Unidos. Poco a poco el flujo empezó a desacelerarse. Tras el récord de 2021, en 2022 el inicio de residencias había caído un 42%. Y los nuevos datos de la Dirección Nacional de Migración muestran una baja todavía más marcada. Según las cifras oficiales y preliminares, durante los 8 primeros meses de este año se vienen solicitando un promedio de 250 residencias de argentinos, un ritmo similar a los registrados hace 8 años. Información de la Dirección Nacional de Migración apunta a que en lo que va del año salieron de Uruguay más argentinos de los que entraron, unos 66.000 más. En los 8 primeros meses del año, Uruguay tuvo un saldo migratorio positivo hacia una llegada sorpresivamente alta de brasileños, peruanos, chilenos y venezolanos. Pero los argentinos cayeron. Pese a estas tendencias coyunturales, los pronósticos de los demógrafos sostienen que el censo poblacional que cierra la semana entrante tiene que confirmar la crecida de extranjeros y entre ellos los argentinos. En 2011 había unos 26.000 argentinos viviendo en Uruguay y según proyecciones por datos administrativos ahora podría estar por encima de los 34.000. Pero esto ni siquiera es un síntoma, sino un simple pronóstico más próximo a un juego de adivinanzas que a ciencia pura y dura. Qué tema este, ¿eh? Uruguay siempre tuvo una dependencia muy importante de la presencia de argentinos en su movimiento comercial, sobre todo, ¿no? No hablemos solo del turismo, a nivel general. Conocemos muchos inversores argentinos que andan en la vuelta también. Somos una ciudad nacida, una población nacida de argentinos. Argain vino de Argentina a fundar Villa Independencia. Bueno, Delgado habló de los fallos de los jueces. A uno le rechinan muchas cosas, dijo. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a los casos de narcotraficantes que fueron enviados a prisión domiciliaria. Siendo muy cuidadosos con la independencia del Poder Judicial, hay cosas que rechinan, sobre todo en la gente muy peligrosa con determinados beneficios, dijo Delgado. Estoy tratando de averiguar un poco más cómo son esas cosas. Al principio a uno le rechina mucho esas cosas. Hay que escuchar todas las campanas, pero son ese tipo de cosas que el Uruguay entero tiene que tener una estrategia nacional vinculado al narcotráfico, agregó. Delgado hizo hincapié en que es necesario trabajar juntos para que estas situaciones no se repitan. Si no lo paramos entre todos va a ser difícil. Ahí todos tenemos que aportar, sostuvo. Vuelve a estar el tema sobre el tapete. Deudores podrán anotarse a llamados de la Agencia Nacional de Viviendas a partir de octubre. Por iniciativa del vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda, dejará de ser un requisito no tener incumplimientos con el clearing de informes para anotarse a los llamados para acceder a una propiedad. La medida fue resuelta por unanimidad en el directorio y comenzará a regir en el próximo llamado, en octubre, que incluirá 100 viviendas en Montevideo y el interior del país. Borsari celebró que los demás directores acompañaran su propuesta. Este requisito hasta ahora impidió a miles de personas que se vieran afectadas por diferentes situaciones, pandemia, pérdida de trabajo, entre otras, que pudieran cumplir con lo exigido para poder inscribirse y así poder aspirar a la posibilidad de adquirir la vivienda propia, señaló.
En la sesión del directorio, el escribano y dirigente del Partido Nacional argumentó que la exigencia de no tener incumplimientos afectaba sin lugar a dudas a las personas y familias de las cuales se dirigen las políticas públicas de la Agencia Nacional de Vivienda. El vicepresidente de la institución recordó que la agencia tiene por finalidad promover y facilitar el acceso y permanencia en la vivienda, así como contribuir con la elaboración e implementación de políticas sobre esa área. Con esta nueva disposición, los interesados podrán acceder a préstamos para vivienda a financiarse hasta en 25 años. Por otra parte, Borsari recordó que en este periodo de la Agencia Nacional de Vivienda se aumentó la edad máxima para anotarse a los llamados, ampliando la cantidad de potenciales beneficiarios. Borsari aseguró que en este periodo hubo un récord de inversión de vivienda promovida, como se desprende del último informe interanual de la Agencia Nacional de Vivienda, al amparo de la Ley 18.795. En 2023 fueron ingresados 82 proyectos de inversión privada por un total de 2.408 viviendas. Desde el comienzo del programa en 2011 se ingresaron 1.291 proyectos por un total de 35.050 viviendas. Lo que se está planteando con eliminar las AFAPs es robar los ahorros individuales, dijo Javier García. Yo voy a recorrer el país diciéndole a la gente que sepa que cuando le pidan la firma para derogar las AFAP, le están pidiendo la firma para robarle los ahorros, afirmó este domingo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Javier García, al ser consultado sobre el plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma jubilatoria. El secretario de Estado adelantó que su sector político hará campaña en todo el país contra la consulta popular, porque lo que se está planteando con eliminar las AFAPs es robar los ahorros individuales, confiscarlos para meterlos en una bolsa innominada. ¿Para que los administre quién? ¿Quienes fundieron ANCAP? Enfatizó. García apuntó además, dicen que hay que derogar la ley de previsión social. ¿Y a cambio de qué? Si todos sabemos que estalla el sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que proponen a cambio? ¿Una comisión? ¿Y cómo van a pagar jubilaciones y pensiones con una comisión? Es de una enorme irresponsabilidad. El ministro fue consultado respecto a la campaña electoral que se viene y auguró que será corta. La gente lo va a agradecer mucho, considero. Terminado el verano comenzará la campaña y no antes. ¿Y por qué? Porque estamos en el gobierno. No se le puede soltar la mano al presidente de la República para dedicarnos a hacer campaña electoral, agregó. Los 5 nombres que maneja la Administración Nacional de Educación Pública para suceder a Robert Silva en octubre. El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, tomó la decisión de dejar el organismo educativo sobre fines de octubre para abocarse de lleno a la arena política como precandidato del Partido Colorado. Hasta el momento suenan 5 nombres para sucederlo en el cargo. Silva se presentará como precandidato, acordó con Adrián Peña, que liderará la principal lista de Ciudadanos, la 600, como primer candidato al Senado. Silva ya transmitió su decisión a la cúpula de la ANEP la semana pasada, mientras los sindicatos educativos apuntan que el ex consejero electo por los docentes impulsó la reforma educativa para su desarrollo político personal. Comienzan a manejarse a nivel del organismo rector de la educación nombres de quienes podrían relevarlo. Lo cierto es que cualquiera de los casos tendrá una impronta diferente a la de Silva. Esto es reconocido a la interna de la ANEP, hasta por sus propios detractores, quienes pese a las críticas reconocen el perfil de liderazgo que ha llevado adelante el jerarca en sus más de 3 años de gestión. Uno de los nombres que más fuerte suena es la de Adriana Aristimuño, actual directora sectorial de planificación educativa del CODICEN. Ha ocupado un puesto clave en todo el diseño y articulación de la reforma educativa. Hay una broma recurrente en la ANEP. Si Silva es el papá de la transformación educativa, Aristimuño puede ser perfectamente considerada su mamá. La ex integrante de EDUI 21 es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y fue docente por unos 35 años en la Universidad Católica, donde llegó a ser decana de la Facultad de Ciencias Humanas. También fue consultora para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNICEF. Fuentes consultadas coincidieron que es un nombre importante para suceder a Silva por su papel en la transformación educativa, su trayectoria académica y el respaldo que tiene a nivel del Poder Ejecutivo. Otro de los nombres que suenan es el de Víctor Pisicillo, actual presidente del Consejo de Formación en Educación, que también tiene cercanía política con Silva.
El jerarca cuenta con un máster y diploma en formación de formadores de la Universidad Ort, así como con un posgrado en planificación y gestión de centros educativos de la Católica. Fue consejero y secretario docente efectivo del Consejo de Formación en Educación y director del CERP del Litoral. Patricia Viera es otro de los nombres que suenan en ANEP para suceder a Silva. Tiene un máster en educación, investigación de procesos de enseñanza y aprendizaje, doctora en educación y cuenta con estudios de posgrado en políticas educativas, entre otras aptitudes, además de ser la hermana del ministro de Turismo, Tabaré Viera. También se habla del diputado Felipe Schipani, muy cercano a Silva. Es una de las figuras políticas más resistidas por la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, luego de que impulsó hace 2 años una comisión investigadora por el uso de horas de licencia sindical, que derivó en que Secundaria iniciara sumarios y denunciara penalmente a varios líderes sindicales. El quinto nombre que está sobre la mesa para relevar a Silva es el del director general de la UTU, el ingeniero Juan Pereira. Ingeniero agrónomo de profesión, con un posgrado en Estrategia Nacional y Altos Estudios Nacionales. Además, fue director efectivo del Instituto Tecnológico Superior de UTU. Desde el comienzo de este año mantuvo una relación tirante con el sindicato de UTU, con AFUTU, que lo acusa de falta de diálogo. El acuerdo político establecido a nivel de la coalición es que el máximo cargo de la ANEP corresponde al Partido Colorado. De esta forma, para suceder a Robert Silva, se descarta un enroque con otros consejeros políticos como Juan Gavito y Dora Graciano. El artículo 58 de la Ley de Educación, 18.437, establece que el sucesor deberá ser designado por el presidente de la República, en este caso Luis Lacalle Pou, actuando en Consejo de Ministros previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por 18 legisladores, 3/5 de los votos. Esto supone que la designación no necesariamente sería automática, dado el apoyo que se requiere para integrar el Consejo Directivo Central de la ANEP. Si no se llegara a completar el proceso de elección de un nombre y su posterior designación oficial ante la salida del dirigente colorado, prevista sobre fines de octubre, quedaría como titular de forma interina el consejero Juan Gavito. Bueno, se empiezan a mover las fichas. Veremos qué pasa. Lo que dice el sindicato va tomando fuerza, ¿no?, en estas últimas horas, ¿no? A partir de la decisión de Robert Silva de dedicarse a la política, el sindicato desde siempre mantuvo que esta reforma educativa tenía más un perfil electoralista que un perfil de cambio estructural. Y bueno, ahora hay argumentos para decir que fue la ventanilla por la que presentó sus posibilidades como candidato el presidente del CODICEN. Eso es lo que dicen hoy los principales dirigentes de sindicatos, ¿no? Nosotros dijimos acá que eso iba a pasar hace 2 meses, 3 meses, sí. Cuando apareció la posibilidad de que Silva pudiera ser precandidato. Es una lástima, la verdad. Vamos a otro tema, porque el Frente Amplio está en un mejor punto de arranque, según un análisis de encuestas, pero Lacalle Pou puede ser determinante. Siempre se dice que las encuestas son la foto de un momento en que fueron realizadas. No es recomendable extrapolar sus resultados a lo que podría pasar dentro de más de un año. Así lo reconocen en el Frente Amplio, que comenzó en las últimas semanas a través de una comisión a analizar esos números y llegó a una primera conclusión. Esta foto muestra que hoy la coalición de izquierda está en un mejor punto de arranque hacia las próximas elecciones, si se lo compara con lo que tenía hace 5 años de cara al 2019. Pero los datos pueden moverse según los pasos que dé el oficialismo. A poco más de un año de la definición, el Frente Amplio promedia una intención de voto del 42%, según los datos basados en las últimas encuestas de las diferentes consultoras. En todas, le saca un mínimo de 10 puntos al Partido Nacional. A esta altura del año, pero en 2018, la izquierda apenas oscilaba entre el 27 y el 30%, y en algunos casos superaba por los blancos. El cometido de la comisión no es otro que analizar la situación semana a semana y mantener informadas a las autoridades partidarias, en donde existe un moderado optimismo de que estos números no solo se mantengan, sino que incluso crezcan la diferencia, sobre todo por un sector aún más destacado, la coalición de gobierno, apuntan que recorre un camino inverso.
El análisis del Frente Amplio indica que todos los partidos que componen el oficialismo están en su punto más bajo desde 2021. La sociedad está perdiendo la confianza en este gobierno, decía el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la semana pasada. Es un gobierno que tiene más cosas para explicar que para mostrar, señalaba. El problema es que la elección no es hoy, reconocía Pereira, que subrayó la necesidad de una acumulación política y social que le permita construir una mayoría alternativa que se refleje en las urnas el año que viene. El Frente Amplio dará hoy otro paso para una definición que encierre para la izquierda una realidad casi inédita. La Mesa Política Nacional avalará la propuesta de Pereira para que el plenario otorgue libertad de acción a sectores y bases en torno al planteo del PIT-CNT para derogar 3 puntos de la reciente reforma jubilatoria. Por primera vez en muchos años, la fuerza política y el movimiento sindical irán por caminos separados. Dan como un hecho que el PIT-CNT logrará las 270.000 firmas requeridas, que habrá plebiscito en octubre del año que viene, luego de una campaña que se desarrollará en paralelo a la campaña electoral. Es que algunos sectores, en particular el Movimiento de Participación Popular, dan como un hecho que el referéndum habilita a entrar en la cancha del jugador más fuerte del oficialismo, Luis Lacalle Pou. Un presidente que el análisis opositor advierte como el único ganador que puede demostrar el gobierno, según lo indica su popularidad en todas las muestras de opinión. Va a salir a defender la reforma a capa y espada, subrayó un dirigente con acceso a los análisis en una advertencia que ya resuena en la sede del Frente Amplio en la Huella de Sereñi. El Frente Amplio tiene claro que la buena imagen del presidente podría ser un factor determinante a la hora de la definición. Si logra asociar la necesidad de que la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones permanezca inalterable con el resultado de las elecciones. Uruguay como puerta de entrada a América del Sur, las oportunidades para empresas extranjeras. Empresas extranjeras están viendo a Uruguay como un posible hub de negocios y una puerta de entrada a América del Sur, un lugar en el que instalarse y desde donde poder exportar a la región. Compañías británicas, como por ejemplo la farmacéutica AstraZeneca, utilizan cada vez más a Uruguay como centro de distribución hacia la región para aterrizar sus productos aquí y distribuirlos por el país y en el resto del continente, en Brasil, Argentina y Bolivia, afirmó la embajadora del Reino Unido, Faye O'Connor, quien confirmó que además a empresas como esas les interesa mucho la idea de agregar más valor, quizás con producción o algo más. Presentar a Uruguay como punto desde el que exportar a países cercanos es uno de los objetivos de la embajada, comentó, y por eso uno de los temas que ha tratado con el gobierno uruguayo es el de la protección de la propiedad intelectual, una demanda de esas empresas para desarrollar mayores negocios, comentó. Campo Longley, un tambo británico que tiene 3 sedes en todo el mundo, una en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, otra en Australia y una tercera en el departamento de Canelones, tiene dentro de sus planes comenzar a exportar productos lácteos como yogures o quesos a la región, ejemplificó. Desde el gobierno británico se está explorando cómo utilizar la experiencia de las empresas farmacéuticas para atraer a nuevas compañías a instalarse en Uruguay. La pandemia de COVID-19 dejó de manifiesto que en el rubro de carga de productos farmacéuticos Uruguay tiene una buena oportunidad de negocios. El centro logístico Latin America Cargo City jugó un rol importante en la recepción y almacenamiento de las vacunas anti-COVID durante la emergencia sanitaria, destacó. Allí la conectividad aérea se mantuvo y los negocios continuaron. El gerente ve con buenas perspectivas el desarrollo futuro de la terminal de cargas y la oportunidad de que siga siendo un hub logístico como lo ha sido en los últimos años. Quizás exista la posibilidad de que el rubro de distribución y almacenamiento de productos farmacéuticos logremos pasar a un nivel superior y Uruguay pueda destacarse como un hub de distribución de primer nivel para el sector, sostuvo.